Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amiga o amigo, sí, maestra o maestro del aprendizaje de idiomas. Y bienvenido nuevamente al Input, el arte de los idiomas, en el que, como sabes, voy a hablar de... Voy a intentar desmontar los mitos y creencias más comunes en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas, ¿sí? Y que bajo mi punto de vista tanto daño hacen a mucha gente alrededor del mundo porque el desafortunadamente mayoritario enfoque gramatical tradicional hace que muchas personas acaben incluso odiando los idiomas porque piensan que necesitan estudiarlo, que necesitan memorizar cosas, que es un proceso muy arduo y complicado, etcétera, cuando es todo lo contrario. Y bueno, tengo la impresión de que esto vale para cualquier tema, pero bueno, vamos a centrarnos en los idiomas, que es para lo que estamos aquí, ¿vale? Y sí, como siempre, quería recordarte que tanto sobre el tema del episodio de hoy como cualquier idea que tengas en general, cualquier pregunta para darme ideas para futuros episodios, puedes dejar tu comentario en la sección de comentarios si estás viendo en YouTube, quiero decir, escuchando en YouTube o en alguna plataforma en la que puedas dejar comentarios. No dudes en dejar tus preguntas, tus opiniones sobre el tema específico de hoy o cualquier duda, sugerencia, etcétera, ¿vale? Y nada, después de decir eso, vamos con el tema de hoy. Y en el tema de hoy, en el episodio número 7, voy a hablar de las famosas flashcards, ¿sí? De que son útiles, no lo son, pueden servir en algún momento, etcétera, ¿no? Las flashcards, que si para el que no lo sepa son las como típicas tarjetas, tanto online como offline, digamos con palabras asociadas a dibujos para recordar ciertas palabras, etcétera, ¿no? Y en primer lugar, mi opinión sobre las flashcards es bastante similar a la de estas aplicaciones tan famosas que si Duolingo, etcétera, de las que ya hablaré en un episodio futuro, ¿vale? Pero creo que en general la idea es algo mejor que lo que estamos acostumbrados en el enfoque gramatical tradicional del que hablaba antes, de memorizar vocabulario, de aprender las reglas gramaticales conscientemente, etcétera. O sea, me parece que la idea es algo mejor. Porque, pues, por ejemplo, tienes dibujos para acompañar a las palabras, ayudarte a recordarlas. No tienes que aprender las reglas gramaticales. No se trata de eso, no es su objetivo. Entonces, es un poco mejor. Pero... siempre hay un pero, ¿sí? Pero para mí sigue sin... O sea, esta idea de las flashcards sigue sin entender realmente la clave o una de las claves fundamentales de cómo se aprenden los idiomas, ¿vale? Y es que las flashcards, si bien ofrecen una experiencia algo mejor, como decía antes, de las clases tradicionales gramaticales, no dejan de estar centradas en el aprendizaje consciente de las palabras o de las frases o de partes del lenguaje, ¿no? De partes del idioma que sea. Y si bien la ayuda de las imágenes o de algunas frases, etcétera, puede ser útil para que recuerdes o para que entiendas lo que significa la palabra, incluso para recordarlas, como decía, siguen centrándose en el aprendizaje consciente, en el que normalmente no hay ningún tipo de contexto, un contexto mínimo. Y es que, digamos que siguen sin entender una de las claves, que es que para aprender un idioma no tenemos que estudiar o aprender o las palabras sueltas o las estructuras sueltas o los componentes del lenguaje, etcétera, de forma consciente, no. Aprendemos un idioma al entender el mensaje o al escuchar y al leer historias, conversaciones, etcétera, en las que lo más importante es el mensaje. O sea, lo que queremos es entender el mensaje de la historia, el mensaje, por decirlo de alguna forma, intelectual de lo que pasa en la historia, ¿no? Como el contenido de la historia y no las palabras exactas que esa persona, personaje, dibujo, etcétera, está utilizando. No sé si me explico, espero que sí.
Es decir, y claro, lo irónico, lo bueno de eso es que al centrarnos en el mensaje, además, nuestro cerebro estará adquiriendo las formas, palabras, estructuras, etcétera, que buscábamos aprender con flashcards o clases tradicionales de forma consciente. Es decir, que realmente vamos a conseguir el objetivo que un poco tenemos en el fondo, sí, pero además vamos a estar disfrutando de todos los recursos que utilicemos, centrándonos en el mensaje, en la conversación, si se trata si se trata de un intercambio en la vida real, digamos, ¿no? Entonces esto creo que es un punto muy, muy, muy importante de entender y que nuevamente, como decía, las flashcards no consiguen ayudarnos a llegar en ese punto, ¿no? Es decir, como decía, la idea de fondo es mejor que el desastre al que estamos acostumbrados, por decirlo con palabras claras, pero sigue estando centrada en el aprendizaje consciente. La palabra gato y una foto de un gato, estoy exagerando, ¿no? Pero es decir, no un gato dentro del contexto de una historia, yo qué sé, hablando de libros tradicionales, la del gato con botas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que aprendemos un idioma al entender los mensajes, al entender el contenido de la historia, conversación, lo que sea. Es decir, el contenido o el mensaje que hay detrás del lenguaje en sí, y no estudiando el lenguaje en sí. Espero que tenga sentido esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, como decía, pues cualquier intento de aprender palabras, frases, estructuras conscientemente, o cualquier intento de hackear o de buscar atajos en el aprendizaje de un idioma no va a funcionar. Y nos va a acabar frustrando, como decía al principio, porque como pasa muchas veces con el aprendizaje tradicional, o en este caso con las flashcards, que estudias, entre comillas, o intentas memorizar ciertas palabras, frases, etcétera, y no eres capaz de utilizarlas después, simplemente porque el proceso mental de aprendizaje del idioma no funciona así, por mucho que nos empeñemos, ¿vale? O sea, no es que seas un zoquete o no se te den bien los idiomas, no, es que el proceso no funciona así, ¿vale? Entonces, es como que siempre va a llevar a mucha frustración por parte de las personas que quieren aprender otro idioma, porque no van a ser capaces de producir aquello que creen que saben. O sea, que saben conscientemente, pero que no han adquirido. De nuevo, estoy intentando utilizar palabras sencillas para intentar explicarlo bien, ¿no? Pero es un poco complejo. Y bueno, en este sentido, o sea, tampoco, como comentaré en el caso de las aplicaciones, tampoco soy el mayor experto, porque como decía, no creo que sean de gran ayuda y no soy muy amigo de ellas, ni tampoco de las flashcards, como estoy comentando. Pero sí que he probado alguna, porque me lo preguntan a menudo, ¿qué opinas de las flashcards? ¿Crees que pueden ser interesantes? Etcétera. Y no sé, quería probarlo por ver si hay... O sea, yo ya tenía la idea previa, digamos, de que se trata de aprendizaje consciente. Entonces mis expectativas no eran muy buenas, no te voy a engañar, ¿vale? Pero sí quería probarlo porque, no lo sé, igual alguna aplicación específica utiliza alguna idea concreta que, si bien de forma general sigue basándose en el aprendizaje consciente y por tanto no es ideal, quizás alguna parte suelta podría ser interesante o podría ser útil, podría utilizarse, ¿no? Entonces, bueno, yo probé durante un tiempo no sé, esa aplicación o software que es Anki, se llama, sí. Pero bueno, hay muchas diferentes, pero esta es una de las más famosas, digamos. Que incluso te puedes construir tu propia baraja de cartas, puedes utilizar algunas que han compartido otras personas, etcétera. Y hay muchos idiomas. Y... no, no me acaba de convencer, porque es que es lo que digo, porque sigue basándose en el aprendizaje consciente y me voy a aprender 5 palabras hoy a ver si me acuerdo. Y no sé, a mí es que cualquier cosa que me recuerde al aprendizaje en el colegio, instituto, basado en la memoria, etcétera, es que
me echa para atrás inmediatamente. Entonces, no sé si soy muy objetivo en ese sentido. Pero bueno, después intenté darle vueltas a ver si había alguna forma en la que podrían ser útiles y sinceramente, a mí es que, como digo, todo eso que me recuerda al aprendizaje tradicional lo rechazo mucho, entonces no me gusta nada. Entonces, quizás haya personas que, yo qué sé, un 15-20 minutos al día se pueden aprender ciertas palabras y no les resulta... Sí, no les resulta tan arduo o tan duro, una tarea tan dura, ¿no? Para mí es que no me gusta nada y, como decía, prefiero mil veces buscar o escuchar podcasts, leer historias, ver vídeos, ver documentales, leer cómics, etcétera. Por supuesto, ajustados a mi nivel, como digo siempre, ¿no? No estoy hablando de ver una serie cuando estás empezando con un idioma, sino buscar recursos, digamos, más o menos en tu nivel, ¿no? Entonces, prefiero hacer eso, porque sé que es la mejor forma de aprender un idioma y además, irónicamente, es la forma más entretenida de hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es que no hay color, siendo honesto. Y claro, pues aunque sea principiante, si puedo ir a clases en las que se creen historias, si puedo buscar canales de YouTube que hagan vídeos de historias en las que se hable, yo qué sé, de personajes de ciencia ficción, no sé, lo que sea, pero que haya una historia detrás, o una conversación, como un conocimiento, digámoslo, intelectual, independiente del idioma en sí. No sé si me explico, espero que sí. Sí, o sea, que por ejemplo cuando estamos viendo una serie, aunque sea en tu idioma materno, cuando estamos viendo una serie lo que te interesa realmente es lo que está pasando en la serie, ¿sí? O sea, la trama de la serie. Si este personaje, o sea, si el personaje X va a ser capaz de, no lo sé, de perseguir al personaje Y y yo qué sé. Lo que sea, ¿no? La trama de la serie, la película, lo que sea. Es decir, lo que estamos interesados es en el conocimiento que hay detrás o más allá del idioma en sí. No estamos prestando atención y se ha dicho niño, perro o perra, niño, niña. No sé, corriendo, corrido, etcétera, ¿no? Quiero decir, cuando lo vemos en nuestra propia lengua materna. Entonces, la idea es hacer lo mismo con otras lenguas también. Y sé que cuesta tiempo porque estamos muy acostumbrados a prestar atención a la forma, es decir, a las conjugaciones, a las terminaciones, a las reglas gramaticales, etcétera. Y lleva tiempo, pero créeme cuando te digo que es que marca la diferencia. Porque lo vas a disfrutar mucho más y además, irónicamente, es lo que realmente te va a ayudar a aprender el idioma. O sea, es que no hay color, no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Es mil veces mejor. Entonces, como decía, o sea, yo siempre doy mi opinión desde la perspectiva de una persona que es tremendamente apasionada por los idiomas, una persona que ha hecho a ver cómo lo digo. Desde el punto de vista de una persona que ha leído un montón sobre cómo funciona el aprendizaje de idiomas, que ha asistido a conferencias, que pasa 5 o 6 horas todos los días o más entre pues aprender otros idiomas, dar clases de idiomas, leer sobre idiomas, hacerse preguntas sobre idiomas, etcétera. Es decir, que hace ya mucho tiempo que estoy en el juego de los idiomas, por llamarlo así, constantemente todos los días durante varias horas. Y muchas de las ideas están basadas también en libros que he leído, en estudios que se han hecho. O sea que, y cuando son simplemente mi opinión, lo digo claramente porque para que diferenciéis, ¿no? Si es simplemente mi opinión o está basado en algún estudio, etcétera, ¿no? Y como decía, evidentemente eres libre de seguir utilizando flashcards si ya lo hacías, de empezar a utilizarlas si crees que pueden ser útiles, pero a eso me refería. Yo doy mi opinión desde una persona muy apasionada y a la que le encanta esto y que todos los días está metida en el mundo de los idiomas, digamos. Una persona que lo digo siempre, que no es una cuestión de talento y ahora mismo hablo 7 idiomas, o sea que he visto ese proceso funcionar en mí mismo 6 veces, más allá de mi lengua materna. Entonces,
Quiero decir, que algo sé sobre el tema, es a lo que me refiero, ¿no? Que por supuesto eres libre de hacer lo que quieras, faltaría más. Pero, quiero decir, que sé de lo que hablo, es a lo que me refería, ¿no? Entonces, pues nada, como decía, bueno, por acabar, lo que decía antes del talento, que de verdad, que, o sea, que yo también me ha costado horrores aprender inglés al principio, en el colegio, instituto, etcétera, porque es que el enfoque tradicional es simplemente horroroso, por decirlo claramente. Entonces, es que no hay. O sea, que no es una cuestión de talento, como decía, porque muchas veces cuando digo a la gente que hablo 7 idiomas, pues se te dan bien los idiomas, o tienes talento, etcétera. Digo, si supieran que no es así, o sea, que no tiene nada que ver, que aprender idiomas es un proceso que todos tenemos la capacidad de aprender idiomas, porque es cómo funciona la mente, el cerebro, y de hecho es un proceso que ya ha funcionado en nuestra propia cabeza, en nuestra propia mente cuando éramos pequeños con nuestra lengua materna. Entonces, que no se trata de talento, de verdad. Eh, y nada, pues este es el episodio de hoy. Sí, espero que te haya gustado. Maestro, maestra del aprendizaje de idiomas. Y como decía al principio, déjame tu opinión en los comentarios. Sí, no sé qué piensas de este episodio en particular. Alguna pregunta que tengas sobre aprendizaje de idiomas para darme ideas para episodios futuros, etcétera, ¿vale? Y nada, muchas gracias por escuchar este podcast, por llegar hasta el final, ¿sí? Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Y nada, un abrazo donde quiera que estés y que tengas un buen día. Gracias.